José Guerrero Yuyu en El Público de Canal Sur Radio. Hoy es el lunes, estamos en Canal Sur Radio y los lunes nos vamos de terapia con nuestro psicólogo de cámara, José Antonio Galeani. Buenas tardes. Buenas tardes, Yuyu. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que en mayor o menor medida todo el mundo lo ha vivido, todo el mundo se considera más o menos autoexigente. Queremos saber qué es la autoexigencia, si se puede ser un freno o un acelerador para nuestras profesiones, para nuestra vida. Cuando hablamos de autoexigencia, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues mira, Yuyu, lo estamos comentando a micrófono cerrado, y es que cuando hablamos de autoexigencia hablamos de personas que se dice que son muy responsables, dicen de personas que es que les gusta todo muy bien hecho, personas disciplinadas, pero yo creo que en el interior de lo que estamos hablando es de personas que tienen un componente, un gen obsesivo importante para con las cosas y para con las cuestiones de la vida. Y sobre todo hablamos de personas que no es que quieran hacer las cosas bien, es que sienten que ese patrón, por decirlo así, de control es el que le va a llevar a hacer esas cosas bien. Y eso es una trampa que nos ponemos porque al final esa fantasía de control no va a llegar nunca a cubrir las necesidades de nuestro entorno, porque a su vez son cambiantes, son dinámicas, no son estáticas. Con lo cual, esto es como perseguir sombras. ¿Dónde está la perfección? ¿Y quién pone ese parámetro? Entonces la autoexigencia no deja de ser más que un rasgo de la personalidad, un rasgo del carácter, que lo que hace y viene a nuestra vida es para fastidiarnos un poquito, la verdad. Que hay personas, José Antonio, que son, como tú dices, muy responsables o muy autoexigentes, pero eso genera una enorme, creo, insatisfacción, porque como la perfección no existe, nunca vas a estar contento del todo con las cosas que hacen, ¿no? No te quepa ninguna duda, es decir, el final de las personas que se llaman a sí mismos, ojo, autoexigentes, o que se llaman a sí mismos responsables, repito, que en muchos casos no es más que una máscara que envuelve ese patrón más obsesivo a nivel de pensamiento, conlleva indefectiblemente a sentimientos de frustración, a sentimientos de ira, de rabia, de decepción, de desaprobación contra uno mismo, y no lo sufre o lo padece solo la persona que lo tiene, también el entorno que está al lado, que claro. Es el que dice, hay que ver que no se te puede decir nada, hay que ver que no se te puede hablar, hay que ver que todo lo tienes que hacer tú, hay que ver que no delega nada en nadie. Entonces, todo ese tipo de cuestiones... Claro, porque te genera un estrés que tú transmites, ¿no?, a los demás, ¿no? Claro. Sin duda ninguna, es decir, una de las cuestiones más importantes por los que las personas que se llaman a sí mismas autoexigentes van a la consulta es porque su organismo llega a un punto en el que le dice que ya hasta aquí llegó. Y lo sienten además como algo, como un signo de debilidad, en vez de darse cuenta que es un signo de fortaleza, porque su organismo le está diciendo ya hasta aquí llegamos. O sea, es la oportunidad que su organismo le da para que de una forma u otra puedan fluir y puedan llevar a cabo una forma de vida que hasta ese momento, pues como no se sienten tan mal, no reparan en ello. Entonces, el organismo muchas veces es el que pone freno, no lo pone ni la mujer, ni el marido, ni los hijos, ni el entorno. Es el propio organismo de uno el que pone freno. Es curioso que una cosa que provoca uno sea uno mismo el que tenga el freno. Sí, señor, pero en el tema de la autoexigencia no puede haber, porque ahora vamos a intentar separar un poco. Yo te estaba escuchando con atención y hemos mezclado temas como responsabilidad y autoexigencia. Yo, por ejemplo, siempre, al menos en el plano laboral, me considero una persona muy exigente con las cosas que yo hacía, pero responsable hasta cierta medida. Quiero decir que yo soy del típico que deja las cosas para el final. Una persona responsable está todos los días, que si tengo que escribir un libro y tengo que entregarlo tal día, me marco unos plazos. Una disciplina, y todo, claro. Una disciplina. Yo esa disciplina muchas veces no la he tenido. Pero esa es una persona organizada. Uno vale, puede ser responsable, ¿vale? Y puede ser organizado al mismo tiempo, o puede ser responsable y a lo mejor tener una organización menos organizada de la que supuestamente creería o debería de tener esa circunstancia. Pero repito, no son cuestiones que yo las mezcle, son cuestiones que las mezclan las personas que acuden a una consulta y se califican a sí mismos y meten todo este batiburrillo de palabras en su personalidad. Sí, coincido contigo en cuando dice, es el cuerpo que te dice hasta aquí, hasta claro. Aquí. Ya muchas veces tú tienes otras cosas y te dice el cuerpo hasta aquí. Te lo ha dicho tu mujer. Bromas las precisas. Claro, te lo dice tu entorno y no le prestas atención. Te lo dice el médico, cuando te lo dice el médico ya te lo tomas en serio. Pero lo que te preguntaba, no puede ser en el tema de la autoexigencia, no puede ser que lo que marque la diferencia está en que las metas que te pongas esté a tu alcance o no, porque si está a tu alcance, yo creo que la autoexigencia puede ser buena. Pero si no lo está, te puede causar frustración. Yuyu, el autoexigente lleva un frustrado en su interior. Es decir, el autoexigente necesita alimentar al frustrado, al inseguro, al indeciso, al que supuestamente se cree incompetente que es. Date cuenta que si el autoexigente no consigue, por decirlo así, alimentar a ese frustrado, bueno, pues se daría cuenta básicamente que la vida tiene otra manera de proceder, ¿no? Pero el problema está en que como me vuelvo autoexigente porque no soy capaz de darme cuenta que es una trampa que me pongo a mí mismo.
Te pongo una pregunta. ¿Hay alguien que se considera autoexigente que se haya sentido bien posteriormente, en un tiempo, por decirlo así, ilimitado con esa sensación? Una sola persona. Entonces, date cuenta que no es una trampa. Si fuera a decir que es que yo soy autoexigente, pero qué bien me siento, ¿verdad? Cuando he terminado las cosas, y qué tranquilo estoy, y qué a gusto estoy. Pero es que ni siquiera ocurre eso. Lo que pasa es que hay veces que no sabemos cómo catalogar la autoexigencia. Yo te pongo a ti como psicólogo un ejemplo. En el mundo del deporte, por ejemplo, ¿no? En el golf, que es un deporte que a mí me gusta. Tú imagínate que Sergio García ha jugado una ronda espectacular y ha acabado con -3, por ejemplo. Pero él no está contento porque nota o sabe que con determinado palo pues no ha estado todo lo bien que pudiera. Y ahora resulta que cuando acaba esto suele pasar en el mundo del golf, cuando acaba los 18 hoyos, pues dice, oye, pues mira, con el hierro 6 no he estado fino porque he golpeado mal y tal, pues ahora me voy al campo de práctica y tiro 500 bolas con el palo que he fallado. Y resulta que corrijo ese detalle. Eso es una autoexigencia, es una obsesión. Es una magnífica apreciación, Yuyu. Sergio García, cuando termina y se da cuenta de eso, ¿se siente frustrado, iracundo, deprimido o ansioso? Puede que lo sea. No, pero se siente o simplemente Se lo que vamos a siente... preguntar cuando lo veamos. Más que iracundo, yo creo que está insatisfecho. Porque Vale. es decir, a pesar de que he quedado en -3, tengo la sensación de que podía haber acabado con -7. Pero si no, ha, llego a fallar con no esto. ha generado emociones patológicas. O sea, Sergio García, ese hombre cuando termina, se siente, te dice, estoy realmente frustrado, estoy totalmente hundido, siento una ira interior en este momento y además unas ganas de tener que salir de aquí porque lo que he hecho no es lo correcto. O simplemente dice, el palo 3 creo que no ha sido el preciso y el más adecuado, por lo tanto voy a ver mañana cuando cojas si cojo el palo 4. ¿Me entiendes? O sea, lo importante cuando hablamos de autoexigencia en el sentido que yo la estoy entendiendo, estamos hablando de que genera después una reacción emocional, una reacción anímica que es patológica, es decir, que juega en contra del organismo. El autoexigente conlleva detrás, o la autoexigencia conlleva detrás una patología desde el punto de vista emocional o anímico. Si no, pues será una persona responsable, será una persona con ganas de superación, será una persona con ganas de crecer. Esa es la diferencia crucial, el impacto que causa en nuestro mundo emocional y anímico. O sea, Pero que para hablar... ganas de superación no suena más sinónimo de autoexigente. Es que date cuenta que la autoexigencia, de una forma u otra, lleva detrás aparejada un malestar continuo, porque una persona que tiene ganas de superarse puede disfrutar de lo que está haciendo, e incluso es capaz de darse cuenta que puede mejorar. Pero el autoexigente, en el sentido del que estamos hablando, o por lo menos que yo he entendido que estamos hablando, es una persona que no termina nunca de sentirse bien con aquello que está haciendo, y que no es capaz de disfrutar de sus logros, que no es capaz de disfrutar de sus progresos. Y eso lo puede sentir alguien que tiene ganas de superarse y no se supera, ¿no? Pero no lo hace de una manera, y ahí entramos en los aspectos cuantitativos, la frecuencia, la intensidad y la duración de esas emociones que estén dentro de esa persona, ¿me comprendes? Es que las cuestiones en psicología y en general en la psicopatología no son cualitativas, no es si se tienen o no se tienen, son cuantitativas. Cuán intenso, cuán frecuente y cuán duradero es esa emoción o ese estado de ánimo que me está embargando. Eso es lo relevante. Ajá. ¿Tú sabes quiénes he notado yo que son los que son capaces de, evidentemente lo hacen por temas económicos, los que son capaces como nadie de medir hasta dónde puedo llegar y ir dosificándolo? Los atletas. Claro. Los atletas, por ejemplo, tú imagínate, Usain Bolt, corre, las Olimpiadas son cada 4 años, pero luego lo llaman para muchos meetings de estos de atletismo que los tíos van cobrando. Entonces, claro, si Usain Bolt, por ejemplo, sabe que puede batir el récord del mundo de los 100 metros lisos en 9, imagínate, ¿no? Que pudiera dejarlo en 9,70, que igual es una barbaridad, dice, no, yo voy a hacerlo a 9,80, porque luego... Claro, luego tengo que batirlo 2 carreras después. La Entonces, Diamond League, en la Diamond League, efectivamente. Entonces corro, pero me reservo un poquito, bato un récord del mundo, pero soy capaz de batirlo, o el que salta, ¿no? Pero solamente en 1 centímetro. ¿Por qué? Porque tengo margen de 6 centímetros y mañana tengo que batirlo otra vez para batir en un mismo año 6 veces el récord del mundo. Pero yo creo que de lo que, y corregidme, de lo que hoy estamos hablando son de esas personas de la vida cotidiana que las vemos alrededor en nuestros trabajos o en nuestras vidas sociales y que constantemente tienen ese punto y ese halo de insatisfacción, y que lo cubren diciendo que esa insatisfacción es provocada porque ellos son tan autoexigentes, son tan escrupulosos consigo mismos que nunca terminan de estar contentos. A eso es lo que me estoy refiriendo, que es una medida psicopatológica de lo que es las emociones que tienen. Una persona que simplemente dice, pues hoy, por decirlo así de esa manera, he hecho una cosa y creo que debo de mejorar en este sentido, y tú ves que está hablándolo, que lo está comentando y que está siguiendo su vida con normalidad, que no se enfada luego con su pareja, que no es capaz luego de chillar a sus críos, que es capaz de salir y tomarse algo, bueno, pues evidentemente no estamos hablando de una autoexigencia en un sentido patológico, estamos hablando de alguien que es consciente de sus limitaciones y de cómo debe de superarlas.
Pero Galiani, vamos a la base de ese tipo de personas que todos conocemos, ¿no? Que están permanentemente insatisfechas. ¿Esas personas se hacen o nacen así? ¿Cómo se forja esa personalidad? En general, el gen de la insatisfacción es un gen que prácticamente se adquiere con el temperamento, es decir, viene innato, viene heredado dentro de lo que es la persona. Pero también es verdad que el contexto educativo, el contexto social, el contexto, al fin y al cabo, el que la persona se está criando, pone ese grano de arena, ese plus, por decirlo así, esa mecha que termina de disparar aquello que de una forma u otra la persona lo trae de serie, claro que sí, sin duda ninguna. Sí, señor. Preguntaba antes Javier Reyes, que nos decía que le preguntáramos a Galiani cómo se puede solucionar este tema de la autoexigencia. Yo tengo una cosa que no sé si tú me puedes, como te he dicho, yo he tenido etapas donde me he obsesionado mucho por el trabajo, porque todo saliera bien, y para mí hubo un punto... Gracias por usar la palabra obsesionado, que bueno, en la línea de lo que estamos hablando, obsesionado, claro. Muy importante. Obsesionado, muy importante. preocupado Sí, porque todo saliera bien, claro. echándole muchas horas, y para mí, en mi caso particular, hubo dos cosas que me aliviaron. Una cosa es entender y comprender de que había días y días. O sea, tú no te puedes preocupar o agobiar en exceso porque un día te saliera un programa que no ¿Cómo estás se de llama ese acuerdo verbo? con él. ¿Qué verbo estás usando? ¿El verbo qué? Aceptar. Aceptar, correcto. Aceptar. Aceptar que si un día no está el programa como tú quieres, pues hay días y días. Y si no... La aceptación es el bálsamo que de una forma u otra puede atemperar, puede aliviar, puede hacer que canalicemos esa, repito, autoexigencia, por llamarlo de algún modo, que las personas tienen. La aceptación, además, es un elemento, es comprender que todo tiene su razón de ser, que de nada sirve luchar con lo que de momento es inamovible, y lo decía Erich Fromm, que es un magnífico psicólogo, decía, si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta, tampoco lo serás. Entonces esa es una frase que yo creo que un poco define todo lo que estamos hablando. Pues sí. Hay personas que creen que si consiguen lo que no tienen van a ser feliz. Pero macho, si no eres capaz de ser feliz con lo que ya tienes, difícilmente con lo que te queda por conseguir, la máxima de la vida, vas a ¿no? terminar a hacerlo, ¿vale? Eso me parece muy importante. Pues sí, señor, Nos la apuntamos. la aceptación y luego también la desconexión de laboral, ¿no? Porque estamos también imbuidos todos en el trabajo y además de buscar siempre la perfección, estamos pensando en lo que hay que hacer mañana, Es que sabes qué pasa, es que ese autoexigente, que en definitiva es ese obsesivo, esa persona que vive dentro de nosotros, que finge ser nosotros, pero que no somos nosotros, nos traslada en un tiempo que nunca es el presente. Nos traslada a un tiempo pasado, con culpa, con decepciones, con frustraciones, o a un tiempo futuro, con inquietud, con angustia, pero nunca está en el momento presente. Y la falta de vivir el momento presente es la enorme epidemia de este siglo, del siglo XXI, y de eso comemos muchos psicólogos y muchos psiquiatras, de la falta de aceptación del momento presente. De la gente iracunda. Esa es la consecuencia. Ahora vamos al plano emocional, que será la ira, o vamos al plano anímico, que será la depresión, o vamos al plano, por decirlo así, fisiológico, que será la ansiedad. Entonces, lo más importante y lo que creo que tenemos que educarnos y alfabetizarnos es en la vivencia del día a día. El día empieza y el día termina, y lo que hoy ha pasado, bueno, pues pasado está, y ahora toca mañana, en la que debo de aprender de todo lo que me ha sucedido. Eso, Yuyu, me parece lo más importante. Bueno, pues estamos aprendiendo que esforzarse y intentar que las cosas salgan lo mejor posible no es malo, pero obsesionarse con ellas sí. Esa es la lectura que podríamos sacar de todo esto. Lo hemos dicho muchas veces, nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está en la dosis. Sí, señor, pues así es cierto. Y aceptación de que, oye, que no podemos ser muchas veces como todos queremos y a lo que aspiramos, y que somos mortales y que tenemos... Sí, que con lo que somos más que suficiente. En la mayoría de los casos con lo que somos más que suficiente. Pero todos estos mensajes que nos manda de insatisfacción y de si no te compras el coche tal, no serás un buen conductor y tu novia no te querrá. Y si no usas tal cuestión, puedes engordar. Pues cachilla más. Está todo el día bombardeando con sentimientos de insuficiencia. Al final no lo terminamos creyendo. Y sobre todo, José Antonio, yo creo que todo el mundo tiene que acertar también en no intentar ser como nadie, sino saber lo que es. Porque a mí muchas veces todo el mundo nos hablamos, dice, algunos, tú en tu caso te decías, es que me gustaría tocar la guitarra como la toca yo que sé, como me gustaría tocar el piano como Elton John, pero a lo mejor Elton John diría, pues que me gustaría manejar las situaciones como lo hace José Antonio. o el que uno dibuja, no, a mí me gustaría dibujar como fulano, y fulano diría, pues a mí me gusta hacer programas de radio como lo haces tú. En fin, que cada uno tiene sus cosas. Eso se llama diferenciar los propósitos internos de los externos. El propósito interno es evolucionar y crecer en la vida, y el propósito externo es sobre qué lo hago. Lo puedo hacer pintando, dibujando, jugando al fútbol, haciendo programas de radio. El problema está cuando pretendo que eso sea al revés, y es que a través de lo que hago
mejorar mi ser. Y eso es difícil, sino que es desde el ser que es uno, tiene que mejorar lo que hace. La dirección es desde mí hacia el exterior, no del exterior hacia mi persona. Bueno, pues José Antonio Galiani, como siempre, un placer hablar contigo. Nos vemos el lunes que viene, Dios mediante, y ya más tranquilito, ¿eh? Se nota después del paso por el diván del psicólogo. Yo creo que soy mejor persona todos los lunes cuando me voy de aquí. Me lo tomo como un cumplido. Muchas gracias a todos. Gracias a chavales. ti. Nada, un placer.